igual que la otra que hicieron, pero que diga ahora proyecto de sistema separado a aguas pluviales por el método racional americano. Y aquí, a partir de aquí, jóvenes, ustedes van a trabajar individualmente. Cada quien va a hacer su proyecto, cada quien se va a preocupar por entregar su memoria de cálculo. Entonces, a partir de ahora, yo voy a revisar las memorias de cálculo, pero para cada uno de ustedes. En el otro, pues estoy revisando ambos y pregunto quién hizo esta parte, quién hizo la otra, pero a partir de aquí son ustedes, ¿verdad?, los que van a tener que hacerlo. Cada uno. Bueno, pues entonces, ya una vez que hicieron ustedes esta portada, vamos a pasar a la introducción. Entonces, aquí en la introducción nos dice que la función primordial de un sistema de alcantarillado pluvial es eliminar rápida y eficazmente las aguas de lluvia que tienden a acumularse en las zonas bajas de las localidades, causando daños y molestias a la población. En pocas palabras, causando inundaciones. Entonces, esto lo vamos a hacer en base a, primero, a la ubicación de interceptores que nosotros los vamos a localizar estratégicamente. Eso es la misma condición. Como todo el alcantarillado debe escurrir por gravedad, es la misma condición. Deben de ser localizados en las cotas más bajas de la población. Entonces, localizamos estos interceptores y por ende, por el sentido de gravedad, ¿sí? Entonces el agua va a ir directamente, ¿sí?, a estos interceptores, a través de las coladeras. Si yo nomás construyo los interceptores y no le pongo coladeras, entonces el agua, ¿cómo va a poder entrar al interceptor? Entonces, es a través de la estructura conexa, que es la coladera, la que nos va a permitir, ¿verdad?, que el agua pueda llegar al interceptor. Entonces, van a escribir todo este párrafo que dice aquí, todo lo escriben y nos vamos a la siguiente. Datos necesarios para elaboración de un proyecto pluvial. Bueno, aquí, por favor, cambian el título. No vayan a dejar el mismo título que dice separado aguas negras, porque ustedes acostumbran nada más a copiar y a pegar. Entonces, no hagan lo mismo. Ponen proyecto. Arriba va a ver ahora el encabezado de proyecto separado aguas pluviales. Bueno, va a ser lo mismo, las hojas va a tener igual la misma distribución. Entonces, estos datos vienen siendo primero los datos generales, los datos topográficos con el plano topográfico, escala 1 a 2000, con curvas de nivel a cada metro, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y por último, tenemos que tomar en cuenta, como es un proyecto pluvial, los datos pluviográficos de la estación meteorológica en el lugar o la más cercana. Y nos tiene que indicar las intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de tiempo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 80, 100 y 120 minutos. Quiere decir que nosotros necesitamos ver cuáles son esas intensidades máximas anuales desde 5 minutos hasta 2 horas, para ver cómo se comporta, ¿verdad?, la lluvia. Bueno, ahora pasamos a los métodos de cálculo. Para poder calcular el sistema de alcantarillado pluvial existen dos métodos, los racionales y los empíricos. Entonces, nosotros vamos a realizar el proyecto por ambos métodos. Primero por el método, y el método es racional americano. Entonces, este método se utiliza en la hidrología para determinar el caudal instantáneo máximo de descarga de una cuenca hidrográfica. Y la fórmula es Q igual a C por I y por A. También le dicen el método de la CIA, donde Q es el gasto,
C, coeficiente de escurrimiento o escurrentía, y la intensidad de precipitación concentrada en un periodo igual, milímetros por hora o metros por hora, y el área hidrológica es en hectáreas, ¿sí? Entonces aquí está en hectáreas. Y el gráfico alemán tiene la misma fórmula, nada más que es con gráficas. Bien. Luego está el método empírico, y los métodos empíricos son métodos que se hacen a base de observaciones, ¿sí? Entonces, hay varios métodos, que es el de Hartley, el de Adams, el método de McMath, Herring, Gregory, pero nosotros vamos a hacer el último, que es el método de Burke y Ziegler. ¿Por qué? Porque este señor, Burke y Ziegler, fue un investigador que hizo muchísimas observaciones de las lluvias extraordinarias en la ciudad de Zúrich y midió los gastos reales en las tuberías de desagüe. Luego los relacionó con el área de la ciudad y la intensidad de lluvia. Entonces obtuvo la fórmula que Q es igual a área a la 3/4 por C por I y por S a la 1/4. Entonces, esta fórmula es la que utilizó y nosotros vamos a utilizarlo. Vamos a hacer el mismo proyecto, pero con un método empírico, porque esta fórmula la hizo él para poblaciones pequeñas, esta de Burke y Ziegler. Entonces, S es la pendiente, C el coeficiente de escurrimiento y la intensidad de lluvia, y ya el área en hectáreas. Esto es lo que hizo las dos fórmulas. Entonces, nosotros les comento, vamos a calcular nuestro proyecto por los dos métodos, el racional americano y el método de Burke y Ziegler. Ahora pasamos a la intensidad de lluvia. Y la intensidad, esto es la teoría, jóvenes, que yo les voy a preguntar en el examen. Pongan atención, por favor, no se me duerman. La intensidad de lluvia es la relación que existe entre la altura de la lluvia caída H y el tiempo que tarda en caer T, referida a la unidad de tiempo. Y la intensidad se mide en milímetros por hora, centímetros, decímetros, metros, porque la intensidad es igual a la fórmula H, que es la altura de la lluvia caída, entre el tiempo que tarda en caer, por 0.60, porque la vamos a referir a la hora, ¿verdad? Y esto me da en milímetros por hora. Muy bien, entonces, una vez que ya conocemos toda esta fórmula de la intensidad, necesitamos conocer también qué es el tiempo de retorno. Y el tiempo es el tiempo medido en años en el que ocurre una lluvia con igual intensidad. Entonces, cuando ustedes escuchen esta lluvia que se está presentando ahorita, se presentó hace 50 años. Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo un tiempo de retorno de lluvias de 50 años. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Sí? Son lluvias que se presentaron hace mucho tiempo. Entonces, el tiempo de retorno se mide en años. Y TR es igual a N, número de observaciones entre el número de orden de la tabla. Y la frecuencia, y dicen, y se está ese tiempo de retorno de hace 50 años se está presentando con una frecuencia del 100% o del 50%. Entonces, la frecuencia se le denomina así porque es la probabilidad expresada en porcentaje de presentarse una lluvia de cierta intensidad cada año. Y la frecuencia es igual al inverso a 1 entre el tiempo de retorno. Bueno, entonces ya tenemos el conocimiento qué es la intensidad de lluvia, qué es el tiempo de retorno, qué es la frecuencia. Ahora vamos a ir
desglosando cómo vamos a calcular. La fórmula primero que vamos a calcular es la del método racional americano. Y esa es Q igual a C por I y por A. Entonces vamos a tener que empezar primero por la C, que es el coeficiente de escurrimiento o escurrentía. Entonces, el coeficiente de escurrimiento o escurrentía es igual al volumen del agua que escurre entre el volumen del agua que llueve. Cuando yo les pregunte qué es el coeficiente C, pues este coeficiente se obtiene entre el volumen del agua que escurre y el volumen del agua que llueve. Y este coeficiente de escurrimiento para una localidad lo debemos nosotros de obtener para diferentes zonas. Tenemos que ver qué pasa en las edificaciones, en las áreas de jardines, en las áreas de calles, ¿sí?